Buenos días, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio que trata de ingresar hacia descifrar los sagrados escritos más allá de la literalidad. En esta ocasión hablaremos un poco acerca de la evolución del alma. Es un tema que parecería ser muy controversial por la utilización de la palabra evolución. Y en realidad sí tratamos de sacar de nuestra mentalidad las limitaciones que nos separan de la ciencia. La escritura en realidad debe ser estudiada en paralelo también con las ciencias. Y desde luego, esta vez trataremos el tema de la evolución del alma, porque toda evolución es cambio. Tenemos que cambiar. ¿Hacia dónde tenemos que cambiar? Eso está escrito en la guía que nosotros estudiamos, la guía nuestra, que es la palabra de Dios. Entonces, para ello, veremos estas diapositivas, eh, la evolución del alma, y con el apoyo de un verso del profeta Isaías. En Isaías 43:7 dice: para mi gloria los creé, los formé y los hice. Cuando nosotros hablamos acerca de la creación de Dios, en realidad únicamente utilizamos la palabra creación y asociamos la creación al creador. Pero en realidad hay más allá de únicamente la creación. Como vemos aquí, el profeta Isaías habla de un proceso de tres: una creación, una formación y una acción. Porque dice: para mi gloria los creé, los formé y los hice. Entonces, hay algo que tiene que ver con un cambio en nuestra forma de ser, en nuestro crecimiento. Y de hecho, está en la pantalla una imagen de una pintura, creo que de Miguel Ángel, pero que está de alguna forma sugiriendo que todo lo que está pintado en ese cuadro está dentro del cerebro nuestro. Y el cerebro nuestro tiene que también pasar este proceso de creación, formación y acción. Entonces, este verso dice: todos los llamados de mi nombre, y para mi gloria mía los creé, los formé y los hice. Y vamos a señalar la primera parte de la parte de este verso, no es todo el verso, que dice: todos los llamados de mi nombre. Es decir, hay algo también escondido dentro de esta creación, formación y acción. Hay algo anterior que señala y dice: todos los llamados de mi nombre. Entonces, para poder descifrar este verso, vamos a tomar las palabras crear, formar y hacer. Las palabras en hebreo para crear es bara, para formar yetzirah, para hacer asiyah. Cuando las escribimos en hebreo, desde luego, bara, ustedes ya deben tener la tablita de caracteres hebreos. El hebreo se escribe de derecha a izquierda, y la palabra bara se escribe con una bet, una resh y una aleph.
Yetzirah se escribe con una letra Yud, una letra Tzadi, una letra Resh y una letra Hei. Y Asiyah, hacer, inicia con una letra Ain, una letra Shin y una letra Hei. Nuestro objetivo es ir aprendiendo, descubriendo poco a poco los caracteres con los que fue escrita la Biblia y ceñirnos a estas palabras hebreas que son el original de la Biblia para poder ir entendiendo un poco más los secretos que están escondidos allí y que nos alumbran un poco más cuando nos acercamos a ellos. Bará, Yetzirah y Asiyah. Y aquí, curiosamente podríamos recordar o tratar de asociar, pensar, particularmente la última palabra, Asiyah. La palabra Asiyah de hacer, ¿a qué nos suena parecido? ¿A qué podríamos asociarla? Y particularmente en el último libro, en el Apocalipsis, se utiliza esta palabra que lamentablemente fue utilizada o traducida por desconocimiento como si fuera un continente. Es decir, en lugar de decir Asia, se tradujo simplemente Asia. Cuando en el Apocalipsis dice, y a las 7 iglesias que están en Asia, y que de paso, en la terminología bíblica, la palabra iglesia en realidad es una inserción, un invento en el Nuevo Testamento, tomado de terminologías extrañas. No se debería decir iglesia, no se debería llamar iglesia, es simplemente congregación. Entonces aquí debería mencionar la terminología que habla Juan en el Apocalipsis cuando dice a las 7 congregaciones. ¿Que están en dónde? Están en Asia, están en el mundo de la acción. Hay otro verso más en el mismo Isaías que habla de este proceso de creación, formación y acción. ¿Qué dice? Porque así dice el Señor, que creó los cielos. Él es Dios que formó la tierra y la hizo. Entonces, de alguna forma hay un proceso, creó los cielos. Aparentemente, el crear los cielos sería todo lo que existe arriba en el firmamento. Y luego habla de que formó la tierra. La tierra la formó después de que creó los cielos y además la hizo. ¿Qué significa entonces? ¿De qué proceso estamos hablando? Crear, formar y hacer. Cuando hablamos de crear, formar y hacer, vamos a dibujar una especie de 3 grupos que los comenzamos a dibujar de esta forma, desde arriba hacia abajo, y de alguna forma vamos a irlo asociando también a nuestra propia alma, la creación, la formación y la acción. Esta es una estructura psicológica de cómo estamos formados. Es decir, cuando hablamos del alma, no estamos hablando de la formación de nuestro cuerpo, de nuestra humanidad, de lo que tenemos aquí, sino estamos hablando de nuestra parte interior, de lo que llamamos alma, que desde luego tiene de alguna forma esta misma estructura de cómo estamos nosotros estructurados en nuestra interioridad.
Entonces aquí, asociando a estos tres grandes grupos, crear, formar y hacer. Crear, en realidad es Beria. Aquí ya no es solamente Bara, perdón, había puesto Bara, pero está escrito en hebreo Beria. Beria, que es el mundo de la creación. Yetzirah, que es el mundo de la formación. Les tratamos como mundos porque son aspectos gigantes. Y el mundo de Asiya. Es decir, nosotros, nuestra estructura interna se mueve y evoluciona en estos tres grandes aspectos. En realidad son 5, pero para poderlos entender poco a poco vamos a limitarnos a estos 3. La creación, la formación y acción. Beria, Yetzirah y Asiya. Estos 3 comenzamos con las cualidades intelectuales del alma. La creación, luego la formación, las cualidades emocionales del alma y la acción, las cualidades de acción, de hecho, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que podemos ya poner en ejecución. ¿A qué se refiere todo esto? En realidad, cuando nosotros nos proponemos ejecutar algo, realizar algo, esto en realidad inicia primeramente por una idea. Y esa idea tiene que ser trabajada, tiene que ser pormenorizada, detallada, dibujada en nuestra mente, formada en nuestra mente, antes de que podamos ejecutarlo. Y esta formación, la formación de la idea tiene que ver, vamos a encontrar los recursos, vamos a limitar nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque dependemos de varias cosas. Por ejemplo, queremos construir una casa. Queremos una casa para mi familia. Esa es la primera idea. Perfecto. Ahora, ¿en dónde está el terreno? El terreno hay que comprarlo. Y ese terreno lo compramos limitados al dinero que tenemos. Y entonces, dependiendo del lugar en donde vamos a comprar el terreno, ese terreno a lo mejor es con una pendiente ascendente o descendente, y allí nos imaginamos, decimos, entonces dependiendo del terreno vamos a tener la posibilidad de poner 2 o 3 plantas y nuestra casa va a tener una linda vista, y quiero un bonito jardín, y quiero que el garage quede a este lado, etcétera. Esto es irle dando forma a la idea. Pero ya cuando tenemos todo listo, cuando están listos los planos, pues ahora sí, vamos a la acción, vamos a concretar la idea. Y es esto exactamente la misma forma que es aplicable desde el principio hasta el fin, desde cómo Dios fue creando el universo, formando el universo, hasta cuando seguimos en este momento en con una continua creación. El creador sigue terminando, sigue trabajando en nosotros, en nuestra creación. De manera que, perdón, aquí ya está la palabra vería. Vería es la transliteración de esta palabra. Y ahora, a cada uno de estos mundos les vamos a ir asociando unas letras hebreas. Las letras hebreas, Hei, Vav, Hei. Y estas 3 letras, cada una de estos mundos está asociado a una letra hebrea, pero estas 3 letras hebreas corresponden a algo que decíamos está implícito en el primer verso y que ahora lo tenemos que completar aquí. Yud, Hei, Vav, Hei. Cuando en el primer verso decía, y a los llamados de mi nombre, cuando revisamos estas
4 letras, la letra Yud que añadimos ahora arriba, tenemos el nombre del creador, el nombre Yud Hei Vav Hei, que en nuestras Biblias está traducido como Jehová, o en algunos casos simplemente como el Señor. Por eso aparece en algunos lugares, dice Jehová Dios o Jehová el Señor. Entonces, perdón, Dios el Señor tu Dios. Entonces, este nombre de 4 letras está implícito en esta creación, la creación nuestra, la creación de toda nuestra estructura del alma. Y es por eso que aparece aquí, dice, todos los llamados de mi nombre. El nombre está envuelto en este proceso. En realidad, entonces, ¿qué es el nombre? El nombre, conocer el nombre de cómo se llama Dios, no se trata de conocer cómo se llama Dios, cómo es su verdadero nombre, sino que conocer el nombre es conocer el proceso de que utilizó el creador para crearnos, el proceso que está utilizando todavía el creador para crearnos y el proceso en el que tenemos que sumergirnos nosotros para también conocerlo, porque para conocer a Dios tenemos que ir conociendo su nombre. Y es por eso que a lo largo de toda la escritura está el implícito en todos los versos, el conocer el nombre. El mismo Mesías vino a revelar su nombre. Es decir, vino a revelar este proceso de acercamiento al Creador. ¿A qué corresponden estos 3 grandes grupos que estábamos hablando? Corresponden, dijimos, al pensamiento, a la formación de la habla y a la acción. Es decir, ¿en dónde está guardada las cosas que vamos a hablar? En el corazón. Por eso la escritura dice, porque de lo que está guardado el corazón, habla la boca. Entonces, estos 3 grandes grupos corresponden al pensamiento, al habla en nuestro corazón y a nuestras acciones que están representadas por, en este caso, los pies. Pero, ¿a qué corresponde la letra que no hemos dibujado todavía como parte de nuestra alma? Es la sabiduría divina que nos impulsa a este cambio. El inicio, la chispa divina que aparece en el inicio del pensamiento. Es decir, ¿por qué tenemos una idea? Porque esa idea viene de algo de arriba, que está impulsada por un cambio motor. ¿Por qué tenemos pensamientos buenos? O bueno, ¿por qué también tenemos pensamientos malos? Porque lo que tenemos guardado arriba, un impulso que nos da, también puede ser negativo. Entonces tenemos que entrar en un cambio de esta sabiduría que llevamos dentro para hacerla una sabiduría divina. Entonces, para poderle recordar más adecuadamente este proceso, la creación se asocia a el inicio del pensamiento. El inicio del pensamiento es una chispa, la chispa divina que nos da una idea, nos enciende algo, nos motiva a algo, nos motiva a pensar. El inicio de todo, de todas nuestras acciones, inicia por un pensamiento. Esa idea tiene que ser trabajada y tenemos que comenzar, dijimos, a perfeccionarla, a moldearla, a encontrar los recursos, a asociar todo el conocimiento para ir ya concretando la idea. Y cuando ya tenemos todo formado, emprendemos el trabajo. Comenzamos a hacer. Vamos a meter las manos y a meter las manos en la masa. Desde luego que este proceso al inicio puede que no nos salga correctamente.
Como no nos sale correctamente, hemos errado en el blanco. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que volver a intentarlo. Esta es la idea inclusive de lo que le llamamos el pecado. El pecado es errar al blanco. El pecado es, lo intenté, pero no pude. Tengo que comenzar de nuevo. Es decir, como un arquero que está aprendiendo a lanzar sus flechas, tiene que lanzar su flecha hacia el blanco, pero no pudo a la primera, a la segunda, a la tercera, pero va afinando su puntería. Pero desde luego que podemos cometer errores, que podemos hacer cosas malas en este errar al blanco. Y desde luego que este proceso tiene que, sobre ese errar al blanco tenemos que pagar nuestras consecuencias, pero es parte del proceso de aprendizaje. Esto nos conduce a una historia que es una de las más representativas iniciales de este proceso de transformación. Abraham es un personaje que estuvo viviendo al norte y como alguna vez dijimos, el norte es sinónimo de oscuridad. El norte no está arriba, el norte debería estar abajo en nuestros mapas. Abraham estaba al norte y del norte el Creador le llamó y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra que yo te mostraré. En realidad, entonces, nosotros iniciamos con este gran proceso tomado de Abraham, que estamos en un lugar inicialmente de desconocimiento, un lugar de falta de conocimiento, falta de luz en la oscuridad. A eso se le llama la idolatría. Entonces, Abraham estuvo en la idolatría y tenía que salir hacia un lugar para ser transformado, para ser bendecido. Entonces, este proceso de Abraham es el mismo proceso el que tenemos que atravesar nosotros. Abraham es lo que en la terminología hebrea se llama un arquetipo. Un arquetipo es un modelo, es un personaje modelo para nosotros que significa algo. En el caso de Abraham, Abraham es un padre bendecido. El significado de Abraham es padre bendecido o padre bueno, en otras palabras, pero no es suficiente ser bueno. No es suficiente iniciar con un grado de bondad, un grado de bendición. Es necesario salir de allí. Tenemos ya la idea. Abraham, desde chiquito, se cuenta que ya tuvo en su interioridad, en su conocimiento, él ya entendió que el creador es uno, que no es posible tener muchos dioses, que no es posible entender la idolatría, que es necesario salir de la idolatría. Entonces, el creador le llama a salir de ese lugar porque ya tiene una idea, ya tenemos el inicio, perfecto, ahora esa idea hay que trabajarla. Y cuando Abraham trabaja esta idea, es moldeado en esta idea y comienza a ejecutar ciertos trabajos en la idea, inclusive es probado en esta idea, entonces el creador lo bendice y al bendecirlo le transforma su nombre, cambia su nombre y el cambio de nombre en realidad es añadir una letra a su nombre. En este caso, la letra que le añade es una letra Hei, cuyo significado es naturaleza, habla y acción. Es decir, a Abraham, el padre bueno, le añade un cambio de su naturaleza, le añade el habla, el don del habla, y le añade la acción. ¿Qué significa? Ustedes recuerdan, por ejemplo, antes de que ocurra este cambio de Abraham, en Abraham, Abraham no pudo tener un hijo porque su esposa era estéril.
Pero cuando el creador le añade, le cambia de nombre y le añade una letra Hei, entonces allí le dice que va a tener un hijo y va a ser padre de multitud de naciones. Pero todo esto, desde luego, tenemos que asociarla a esta bendición del creador, que lo que le está añadiendo está añadiendo su naturaleza, le está añadiendo el habla y le está añadiendo la acción. Es decir, le está dando el poder de la transformación o le está sellando su transformación. Entonces, Abraham pasa a ser Abraham y pasa mediante la utilización de su letra Hei, el añadir su letra Hei en el nombre, pasa a ser de padre bendecido a padre de multitud de naciones. ¿Qué significa ser padre de multitud de naciones? Dijimos, sal de tu tierra y de tu parentela. Y ahora yo digo, esto es igual a dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, salir de nuestra tierra, de nuestra parentela, es lo mismo, el mismo mandamiento que se cumple, que fue dicho antes en el jardín del Edén a Adán, porque dejará a su padre, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, hemos visto aquí en este espacio también que la tierra, el término tierra es equivalente también a mujer. Es decir, sal de tu tierra, ¿para qué? Para que conquistes una nueva tierra. O sal de tu tierra y de tu parentela, para que conquistes ahora una nueva mujer. Y por ello, el término es exactamente el mismo. Tenemos que conquistar a una mujer para hacerla nuestra esposa. ¿Y cuál es el objetivo de esto? El objetivo es, serán una sola carne. Serán una sola carne en el sentido también de que todo este proceso de transformación de nuestra interioridad que inicia en el pensamiento se va modificando, se va formando en nuestra habla y luego se traduce en nuestras acciones. Todo este proceso nos debe conducir a la unidad interna. La unidad de nuestro pensamiento con lo que decimos, la unidad de nuestro pensamiento y lo que decimos con nuestras acciones. Nuestras acciones tienen que ser el reflejo de lo que pensamos. Tenemos que ser uno. Y es este el sentido más profundo del verso de dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, que es un verso que comúnmente se utiliza en los matrimonios. Pero desde luego el matrimonio es el símbolo fundamental del proceso de unificación interna del ser humano. Es decir, la mujer nos fue dada para trabajar en este proceso de unificación interna de cada uno. Pero cuando decimos la mujer nos fue dada, esto implica de que también desde el lado femenino a la persona, al varón que está al frente, también es su esposa. Es un poco complicado por ahora, pero tomémoslo de esta forma. Y ahora un verso asociado al famoso libro del Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué tiene que decir el Espíritu a las iglesias? Dijimos, las iglesias son las congregaciones. El Espíritu dice a las congregaciones, al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, como parte del proceso de redención, el libro de Apocalipsis nos cuenta de que en aquellos días vendrá el Cordero, subiremos en las nubes, etcétera, y seremos transformados. Y a todos aquellos a quienes ha llegado la redención, dice, se les será dada una piedrecita blanca. ¿Qué significado tiene que nos den una piedrecita blanca? Al final de los tiempos,
nos darán una piedrecita blanca como premio con un nombre nuevo. ¿Y qué significa esto? Vamos a estar agarrados en nuestra mano una piedrecita blanca con un nombre nuevo y nos vamos a sentir felices porque ahora el Creador nos da un nombre nuevo y que solo nosotros lo conocemos. ¿Qué significado tiene más allá de simplemente estar agarrados de una piedrecita blanca? ¿Qué es piedra? Para poder entender este proceso, piedra es en hebreo la palabra even, y esta palabra even se escribe Aleph, Ben y Nun. Aleph, Ben y Nun, con 3 letras hebreas. Pero estas 3 letras hebreas que forman esta palabra even, en realidad están o pueden descomponerse o son la fusión de 2 palabras hebreas. La palabra Aleph Bet, que es padre, que nosotros le conocemos como Ab o Abba, que está traducido en algunas partes como Abba, y Ben, que es hijo. Entonces, cuando la palabra Eben la comenzamos a asociar como la fusión de estas 2 palabras, padre e hijo. ¿Qué significa fusionar padre e hijo? Padre e hijo son 2 estructuras también interiores en nuestra formación. ¿Qué es el padre? El padre es todo ese bagaje de conocimientos que nos han sido puestos desde antes de que fuéramos formados por nuestros padres. Es decir, padre y madre nuestros padres, tuvieron su formación. Y cuando ellos decidieron unirse, estas 2 grandes informaciones, estos 2, inclusive genéticamente hablando, se fusionaron para ahora concebir un hijo. Es decir, nosotros somos el producto de todo ese bagaje de información genética que ha venido de generación en generación hasta llegar a nosotros. Pero no solo genéticamente, sino también toda esa información cultural, todo lo que vienen arrastrando en su pensamiento, en su corazón, en su mente, nuestros padres, por muchas generaciones atrás. Y esto se traduce en lo que luego finalmente somos nosotros. ¿Qué somos? Somos la fusión de toda esa información aquí. Ahora, este hijo que soy yo, este hijo tiene la obligación de transformar toda esa información anterior, toda esa información que viene arrastrando y me dieron todo mis padres. Es lo mismo que le ocurre a Abraham. Abraham dice, sal de tu tierra y de tu parentela, es decir, deja atrás lo que conoces, deja atrás inclusive a tu padre, pero ¿con qué objeto? Con el objeto de transformarlo. Cuando esa transformación de lo que tenemos aquí adentro ocurre, a esa transformación lo llamamos hijo. Pero como ahora ese producto de esa transformación lo llamamos hijo, ese hijo no debe olvidar a sus padres. Y esa fusión de padre e hijo, que se conoce como piedra, es la piedra fundamental de nuestra transformación. Por esto, nosotros conocemos de que el Mesías es la piedra del ángulo, la piedra fundamental de la transformación. ¿Qué significa ser la piedra fundamental? La fusión de padre e hijo significa la fusión de lo que pensábamos antes con la transformación actual, porque también no tenemos que olvidarnos a nuestros padres. Cuando dice que el hijo tiene que honrar padre y madre, está hablando inclusive de su propia interioridad. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidarnos de lo que pusieron nuestros padres en nuestra interioridad, pero eso que transformamos y lo hemos hecho un producto acabado, un producto más refinado ahora.
Este producto de esta transformación psicológica que hemos hecho, este cambio con la luz del creador, que se llama hijo, se fusiona en una sola cosa. Y es por ello que, si recordamos la historia de Abraham, luego de este proceso de transformación de Abraham en Abraham, llega un punto en donde, luego de sacrificar a su propio hijo, de cumplir el mandamiento de llevar a su hijo a un cuasi sacrificio en el monte, que no fue culminado, pero después de eso, Abraham se da cuenta de que su hijo estaba soltero y que necesitaba una esposa, y le dice a Eliezer: ve a la casa de mis padres y de mi parentela, a la tierra de mi parentela, y trae una mujer para mi hijo. Si el creador le mandó a salir de sus padres inicialmente, significa le mandó a transformar sus ideas. Una vez que sus ideas estaban transformadas y ahora son el hijo, ese hijo merece retornar a sus padres y conseguir una hermosa mujer para él, que no sea de ningún otro lugar, que no sea de los cananitas que están aquí, sino que sea de la misma tierra en donde están mis padres, dice Abraham. Y entonces este hijo ahora tiene que volver a la tierra de sus padres, tiene que volver a fusionarse, es la piedra fundamental para que de allí surja una nueva generación. Es decir, todo lo que ocurre es una transformación psicológica en este personaje llamado Abraham ahora, que es nuestro arquetipo, el arquetipo de la transformación a la que debemos llegar. Por lo tanto, ¿qué significa el tener un nombre nuevo? Una piedrecita blanca en el que está grabado un nombre nuevo. Esta piedrecita es el haber logrado fusionar mi pasado con mi futuro ahora en el presente. ¿Por qué? Porque tengo una meta que es la meta del varón perfecto. Y mientras prosigo en esa meta, el varón perfecto, estoy fusionando mi futuro con mi pasado. Estoy transformando, estoy en un camino de transformación interior. Aquí podemos ver en términos de las letras hebreas qué es lo que ocurre con Abraham. Abraham, que tiene 4 letras, Aleph, Bet, Resh y Mem. Estas 4 letras, aquí se inserta la letra Hei, que es el cambio de la naturaleza de Abraham. No es suficiente ser un hombre bueno, un padre bueno. Hay que llegar a ser un padre de multitud de naciones. ¿Qué significa ahora padre de multitud de naciones? Las multitud de naciones es la transformación del inconsciente a una nueva naturaleza. ¿Qué es esto de transformar el inconsciente? Nuestro inconsciente es un mar muy grande, un mar de información, un mar de todo ese bagaje de herencia que tenemos de nuestros padres. Esta herencia idólatra y esta herencia que tenemos que inclusive trabajar y transformarles a nuestros padres, esto está implícito aquí en la palabra padre de multitud de naciones. Es decir, este arquetipo va a ser padre de multitud de naciones, no en el sentido literal de que hay un padre que va a ser el padre de todas las naciones del mundo, sino inclusive en nuestra propia interioridad. El padre de nuestra transformación interior. Tenemos una multitud de cosas que transformar, una multitud de información que nos han ido poniendo a lo largo de generaciones. Y esas generaciones tienen que irse transformando. Y por lo tanto, esta Hei es el símbolo de esa transformación de todo este inconsciente que llevamos dentro hacia una nueva naturaleza. Por lo tanto, ¿qué hay que evolucionar? Hay que evolucionar nuestra alma, evolucionar hacia algo nuevo.
Y este algo nuevo, que es llegar a la estatura del varón perfecto, es conocer a Dios, conocer al Dios infinito. Pero desde luego, conocer a Dios infinito, este Dios infinito es eh, infinitamente imposible de conocer. Es decir, ¿qué es conocer a Dios? Conocer a Dios es una utopía, pero no por ser una utopía no debemos intentarlo. Es decir, las utopías, ¿para qué sirven las utopías? Las utopías sirven para avanzar, para caminar. Nunca debemos dejar de transformarnos, nunca debemos dejar de alcanzar la meta, aunque sepamos que la meta está distante, pero sabemos, estamos confiados en el creador de que nos va a ayudar a continuar, que nunca desmayemos en este intento de llegar al conocimiento del creador, al conocimiento sublime, a la estatura del varón perfecto, que es lo que finalmente el creador quiere. Pese a que sabemos que no lo podemos intentar, pese a que sabemos que es una utopía, porque el creador es infinito, pero no por eso debemos detenernos.